Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bueno, gracias por conectarse. La idea de hoy es, bueno, seguir avanzando en el tema. Ya recuerden que hasta lo que vimos la clase anterior, que fue diseño en perfil, entra el parcial, ¿sí? Entra el parcial que es de hoy en 8, ¿sí? De hoy, el próximo miércoles, ¿sí? El parcial, recuerden, bueno, no lo he hecho, pero va a ser así, va a tener unas preguntas de teoría parecidas como la de la vez pasada, un componente teórico de opciones múltiples y un ejercicio de transición de Peralta y un ejercicio de perfil, diseño en perfil. ¿Sí? Se me ha olvidado, pero espero en el transcurso entre hoy, después de la clase o mañana más tardar, subirle como un compilado de parciales míos del semestre, de los semestres anteriores para que tengan ahí para estudiar y sepan como cuál es el tipo de problemas de transición de Peralta y perfil, ¿sí? Como para que no pues, estén preparados. Sí, esa es como la idea. Ahí no hay nada como que esconder ni nada de eso. Hoy vamos a empezar con el tema de sección transversal, vamos a empezar con la parte teórica, ¿sí? Como más definiciones, hay muchas cosas de las que vamos a ver que ya las hemos venido hablando durante el curso, pero obviamente pues son propiamente del componente de secciones transversales, entonces hoy vamos a empezar ya como a ver los criterios de secciones transversales, vamos a ver al final, bueno, no sé si alcancemos, yo creo que sí, hacer un cálculo de volúmenes y áreas, que al final es como la parte numérica de este tema, y ya después cuando estemos en Civil, pues ya vamos a ver un poco más de cómo generar diferentes tipos de opciones, dependiendo si va a ser perdón, diferentes tipos de secciones, dependiendo si va a ser una sección que está totalmente sobre terreno, o si es una sección que tiene un muro de contención o un talud, bueno, eso ya, ahí en eso nos apoyamos en AutoCAD Civil, pero en su momento, pues cuando estemos en esa parte lo miraremos con más detalle, ¿sí? Sobre todo para que ustedes lo puedan usar en su proyecto, ¿sí? Esa es la idea, poderlo usar en el proyecto. Este tema de sesiones transversales que vamos a ver hoy se supone que ustedes en topografía vieron, ¿sí? Muchas de las cosas que vamos a ver hoy de pronto ya le deben parecer familiares porque de alguna forma en topografía se alcanza uno a ver el tema de secciones transversales y de hecho el cálculo de áreas y volúmenes uno también lo hace en topografía, ¿sí? En el proyecto vial que ustedes debieron haber hecho en topografía, pues calcularon áreas y calcularon volúmenes y a partir de ahí sacaron cuánto era el volumen de corte, el volumen de terraplén. Bueno, eso es lo que vamos a ver y obviamente después vamos a llevar eso ya a Civil y pues obviamente en Civil pues no es que vayamos a hacer los cálculos a mano porque sí nos bota todas las carteras, pero sí, y todos los cálculos, pero sí debemos saber qué hay detrás de esos cálculos, ¿sí? O qué se debe tener en cuenta para esos cálculos. Recuerden que la entrega del diseño en planta es para mañana, no se corrió un día por lo que tuvieron que el lunes entregar el taller de curva vertical, entonces lo corrimos un día para que tuviesen un poco más de tiempo, ¿sí? Para mañana jueves hasta la medianoche, entonces para que lo tengan en cuenta y en el buzón yo les puse ahí como las indicaciones de lo que deben subir, son 3 archivos, ¿sí? En una carpeta comprimida, ¿sí? El archivo AutoCAD, un archivo de Word, que es continuación del que ya me habían entregado, y un archivo de Excel con los chequeos y cálculos de lo que hicieron para el diseño en planta. Si de pronto me desaparezco, o sea, vuelvo, es que ha estado fallando la luz bastante hoy aquí donde vivo. De hecho, antecitos de la clase no había luz, llegó hace poco. Entonces, si de pronto me voy así de forma inesperada, me esperan tantico, que debe ser que se va la luz, pero se está yendo y volviendo. Entonces, me tienen ahí un poquito de paciencia. Yo espero que no vaya a molestar, pero les aviso por si acaso. Listo, ya les comparto pantalla. Listo. Entonces, vamos a iniciar con el tema de secciones transversales. Repito, muchas de las cosas que de pronto vamos a hablar y conversar hoy ya las hemos dicho en algunos otros momentos del curso o algunas cosas ustedes también ya las conocen por topografía y probablemente también por tránsito en algún momento de la clase de tránsito tuvieron que hacer o hablaron o el profesor les comentó algo sobre secciones transversales, entonces porque es como un tema
como que va en toda esta parte de lo que tenga que ver con vías, pues como que siempre hay algo relacionado con las secciones transversales, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros hasta ahora que llevamos en el curso, primero hablamos de línea de pendientes o línea de ceros. Después de que tuvimos la línea de ceros, nosotros hicimos el trazado del alineamiento, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que nos exige la norma entre tangencias mínimas y máximas, radios mínimos y máximos, una definición de una velocidad de diseño, que nos cumpla la longitud mínima de transición de peralte, bueno, lo que ustedes ya saben y son los chequeos que están haciendo, que ya tienen casi listos para la entrega. Después de eso, ¿a qué saltamos? Al perfil, ¿sí? Que fue lo que vimos la semana anterior, parte de la semana, sí, la semana anterior. El diseño en perfil no es solo generar el perfil del terreno por donde está la vía, sino a ese perfil hay que hacerle un diseño, que es la rasante. Y ese diseño de la rasante, pues si recuerdan, tenemos curvas verticales, que las curvas verticales deben cumplir unos parámetros de K mínimo y K máximo, deben haber unas longitudes de separación entre curvas verticales, que son la longitud mínima de la tangente vertical y la longitud máxima de la tangente vertical, y además las pendientes, que es como lo más restrictivo, ¿sí? Entonces, ahí vamos, el siguiente paso que después de que, y que es parte de lo que vamos a hacer el viernes en la clase de AutoCAD Civil, es generar el corredor, ¿sí? ¿Qué significa generar el corredor? Ya decirle, ya no es solo el eje, sino poner los bordes de la vía, ¿sí? Pero para poner estos bordes de la vía tenemos que hacer algo que nosotros ya lo vimos, pero que no lo hemos hecho en Civil y me lo preguntaron, creo que alguna compañero o algún compañero el lunes en la consulta, y era si las curvas deben llevar sobre ancho. Sí, las curvas deben llevar sobre ancho, pero para esta entrega todavía no. Para lo que vamos a hacer el viernes, vamos a generar los bordes de la vía y cuando generemos los bordes de la vía, generamos el sobreancho si es que las curvas necesitan sobreancho. Recuerden que cuando vimos sobreancho, vimos cuando una curva necesita o no necesita sobreancho. Recuerden, se me olvidaba, para el parcial el tema de sobreancho no va a entrar para el cálculo, pero sí entra para la teoría, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aclaro, para la teoría sería sobreancho, transición de peralte y perfil, ¿sí? Para la parte numérica sería transición de peralte y perfil, ¿sí? Entonces, obviamente, pues si estudian la teoría sobre ancho, pues ahí ya estarán viendo la fórmula matemática, ¿sí? No es que no la vayan a tener que revisar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Una vez uno genera el corredor es generar ya la vía con los bordes, pero para generar ese corredor como tal, el civil nos va a pedir que le digamos cuál es la sección transversal. ¿Por qué? Porque el corredor no es solo los bordes de la vía, no es si yo voy a tener un carril de 3 metros a cada lado, entonces a 3 metros y a 3 metros del eje. No, sí, obviamente eso es parte de la vía, pero el corredor tiene en cuenta lo que se llaman los chaflanes, ¿sí? Ahorita vamos a ver los chaflanes, por si no se acuerdan qué es, pero vamos adelantando. Los chaflanes es el punto donde el talud de la sección transversal se encuentra con el terreno natural. Y generalmente, pues, yo no tengo al borde de la vía y automáticamente ahí llega el chaflán, ¿sí? Sino eso tiene una pendiente, si es en corto, si es en relleno, ¿sí? Entonces, ese corredor tiene en cuenta el ancho real, el ancho total de la vía, ¿sí? Si alguien me está preguntando algo. Bueno, me preguntan algo sobre el proyecto. Sí, claro, que si el archivo Excel que suben del proyecto debe llevar el diagrama de transición de Peralta, claro que debe llevar el diagrama de transición de Peralta, tal cual como lo hicimos en clase. Obviamente no tiene que ser exactamente la misma tabla de Excel que yo hice en clase. Ustedes la pueden programar como quieran, pero debe aparecer programado el diagrama de transición de Peralta, para que lo tengan en cuenta. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Muchachos, ahorita estoy en la clase y después porque si no, entonces interrumpimos la clase, al final me hacen las preguntas, ¿sí? Porque para respetar un poco el orden de la clase, ¿sí? Yo al final les contesto las preguntas sobre la entrega, pero por ahora sigamos avanzando en el tema de clase y al final cuando termine la clase, sacamos ahí el tiempito y me preguntan las dudas que tengan. ¿Listo? Listo, entonces les decía que se genera ese corredor, pero ese corredor no solo son los bordes de la vía, ¿sí? Ese corredor va mucho más allá. Y ese más allá es teniendo en cuenta los chaflanes, que es realmente lo que va a ser el ancho real que yo voy a tener que excavar para cuando vaya a hacer la vía, ¿sí? Y de ahí es donde a ustedes les van a aparecer probablemente cuando estén en su proyecto algo que se conoce en diseño geométrico que se llaman taludes infinitos. ¿Qué es taludes infinitos? Que realmente cuando yo tiro el talud, construyo el talud, nunca encuentro el terreno natural, sino sigue creciendo, y ese talud alcanza a tener unos 15, 20, 30 metros y eso es algo impresionante que no se acepta. Sí, no se acepta no porque no se puede hacer, de poder se puede hacer, pero sale costosísimo. Y por lo general entonces hay que pensar en muros de contención, pantallas ancladas, bueno, depende, ¿sí? Y entonces la idea es que cuando generemos el corredor,
no nos salgan esos taludes infinitos, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Pues teniendo un buen diseño en planta y un buen diseño en perfil, ¿sí? Vamos a ver cuando estemos haciendo el ejemplo del mío, probablemente pues teniendo en cuenta el perfil que tengo de la vez pasada, yo para la clase el viernes espero ya haberlo modificado un poco, haberlo cuadrado, voy a mover un poquito algunas curvas de mi diseño en planta para que ese perfil no sea tan brusco, para no tener tantos problemas de volúmenes, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, entender un poco la parte teórica y ya después el viernes, bueno, yo no creo que el viernes, bueno, si el viernes alcanzamos a hacer el corredor y a definir la sección tipo. Pero ya generar secciones sí nos tocará, yo creo que ya la otra semana, el otro viernes. Ahí a decir con calma. Listo, entonces, bueno, esto es una imagen típica de una sección de una vía bastante amplia, ¿sí? Es una autopista y de hecho tiene paralelas, ¿sí? Están las dos paralelas y de hecho también tiene estos accesos. Bueno, en este caso es una salida y en este caso es un acceso, ¿sí? Es una sección transversal bastante amplia, ¿sí? Obviamente, pues nosotros en el curso de diseño avanzado de vías, pues no es que estemos diseñando una vía con paralelas y todo, pero sí ellos tienen que diseñar un tramo de vía primaria, que es una doble calzada, y un tramo de vía secundaria, y hacerme el cruce en la intersección. Con ellos estamos haciendo un diseño ya un poquito más riguroso en cuestión de espacio y en cuestión de criterios de diseño. Por ustedes, pues estamos diseñando, va a ser una vía de una sola calzada, sí, un carril por sentido. Bueno, entonces aquí vienen las definiciones. Y lo primero que viene es algo que se llama el ancho de zona o derecho de vía, que era lo que les estaba diciendo, que es realmente la franja de terreno que yo necesito para construir mi vía, ¿sí? Y esto del ancho de zona o derecho de vía muchas veces se presta para disputas, ¿sí? ¿Disputas en qué sentido? En que probablemente el ancho de zona es tan amplio que implica que esa franja por donde se va a construir la vía, pues termine metiéndose en algunos lotes y pues todos sabemos que si uno tiene un lote, pues no le va a gustar que se lo invadan, ¿sí? Y generalmente pues a uno le ofrecen algo y se lo compran, pero muchas veces esas negociaciones no terminan siendo de la mejor forma, ¿sí? Entonces, ahí aparece el criterio de, bueno, la sección transversal, aquí está como la definición general, ¿sí? Una definición básica, describe los elementos de la carretera en un plano normal a su eje, ¿sí? Todos sabemos, si yo le hago un corte a la vía y miro miro a través de ese corte lo que veo es la sección transversal, ¿sí? Permitiendo definir la rasante y el ancho de la franja que ocupará la carretera y así estimar las áreas y volúmenes de tierra móvil, ¿sí? Cuando ya tenemos la planta, cuando ya tenemos el perfil, le adicionamos la sección transversal y ya podemos calcular volúmenes. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre la misma sección transversal se mantiene en toda la vía. Es decir, la vía puede tener siempre en dos carriles, una calzada, un carril por sentido. Eso se mantiene. Pero probablemente en algunos tramos el andén izquierdo es más ancho que el andén derecho y viceversa. En algunos tramos no cabe andén, ¿sí? Entonces la sección transversal tipo va cambiando a medida que voy avanzando. La sección transversal no es solo la calzada, no es solo por donde circulan los vehículos, es también la berma, si tiene cunetas, si tiene andenes, si tiene ciclorruta, todo eso, completa con todos los elementos, ¿sí? ¿Y qué es el ancho de zona derecho-vía? El ancho de zona derecho-vía, como está aquí la definición, es la faja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento, futuras ampliaciones, si la demanda de tránsito así lo exige, servicios de seguridad, servicios auxiliares y desarrollo paisajístico. A esta zona no se le puede dar uso privado, es decir, es de uso público. Es decir, el ancho de zona no es solo el ancho de los carriles, más el ancho de la berma, más el ancho de la cuneta, más el ancho de los andenes. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque se deja una franja de ¿cómo se llama eso? Se me va la palabra, se hace una franja no es de ahorro, es una franja, es como una franja adicional que se deja pensando lo que dice ahí la definición. En el futuro, si esa vía se debe ampliar, entonces ya ese terreno está listo, ya se deja listo, de tal forma que ahí no se construye nada, porque si se deja construir, pues se tiene que ampliar, pues va a ser más costoso. Entonces, por lo general, esa franja de terreno es bastante amplia, y de hecho aquí aparece la tabla que nos pone la norma. Si es una vía primaria de 2 calzadas, el ancho de zona, es decir, la franja de terreno, ¿sí? A lo largo de toda la longitud de la vía, que se debe comprar, por decirlo así, o que se debe guardar, es de 30 metros de más de 30 metros de ancho, eso es bastante, ¿sí? Si es una vía primaria, una calzada entre 24 y 30, si es una vía secundaria entre 20 y 24, y si es una vía terciaria de 12. Que, fíjense, por poner un ejemplo, generalmente las vías terciarias, cuando son buenas, ¿sí? Si son una calzada de ancho cada carril 3 metros, es decir, tiene 6 metros y no tiene más,
por mucho tendrá una cuneta, ¿sí? Pongámosle que tiene una cuneta a cada lado, más o menos de 50 centímetros, eso me da 7. Esa es la vía. Pero según la norma dice que debe haber un ancho de zona o derecho de vía para una vía terciaria, es decir, se debe guardar esa franja de terreno a lo largo de todo el trayecto por donde va a ir la vía de 12 metros, es decir, 5 metros más. Y digamos que en vías terciarias, como hemos hablado a lo largo del curso y les hablé sobre todo al principio, pues en vías terciarias es poco el espacio que existe. De hecho, la calzada no alcanza a tener no caben ni 2 vehículos, mucho menos se va a cumplir esto del ancho de zona, ¿sí? Entonces esto del ancho de zona se vuelve más bien es como un privilegio dependiendo del tipo de vía y la localización de la vía. Generalmente si es una vía primaria, pues sí, al ser una vía primaria, pues digamos que tiene mucho más futuro de que sí se mantenga toda la franja que se necesita, pero si es una vía terciaria o de hecho si es una vía secundaria, pues muy difícil que ese ancho de zona se mantenga o se cumpla. Ya digamos que es ganancia que construyan la vía por lo menos de un carril por sentido, ¿sí? Sobre todo en terciarios. Entonces, digamos, estos son valores teóricos, ¿sí? Porque a la hora de la práctica, pues es muy difícil cumplirlo. Entonces, recuerden, el ancho de zona o derecho de vía es toda la franja de terreno que se debe destinar, que se debe cuidar o que se debe comprar para construir la futura vía, ¿sí? Generalmente es mucho más ancho que lo que va a medir la vía, con talúes y todo. ¿Por qué? Pensando en que la vía puede suceder, en que a la vía le pueden suceder modificaciones en los años siguientes, entonces de una vez se salva esa franja, pensando en que después no construyan algo y después salga más caro, toque comprar esa franja de terreno a, no sé, a un privado, a una urbanización, a un centro comercial. Entonces, eso es el ancho de zona o derecho de vía, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. En esa franja, vuelvo y repito, es donde se va a construir la carretera. Listo, aquí tenemos una sección típica digamos que casi con todos los elementos de una sección típica de una vía primaria. Si se fijan, fíjense en esto de acá. El ancho de zona derecho de vía, mire desde dónde va, desde acá hasta acá. Pero mire realmente la sección lo que es, desde acá hasta acá. Pero lo que les decía, el ancho de zona es mucho más que solo de borde a borde de la sección. ¿Por qué? Porque hay que pensar a futuro, ¿sí? Y por eso es tan exigente esto, por eso son tan exigentes esos valores y a veces tan difíciles de cumplir, ¿sí? Entonces, para una sección de una vía primaria, pues obviamente tenemos una calzada, otra calzada, 2 carriles por calzada y un separador central, ¿sí? Esto era lo que les decía, este punto, donde esto que viene siendo el talud, ¿por qué? Porque donde termina aquí la vía, yo no puedo bajar aquí verticalmente, porque obviamente, a menos de que ponga un muro de contención, pero obviamente hacer muros de contención pues es mucho más costoso. Entonces lo que yo mando es esto aquí con el terreno natural, que es lo que se conoce como el talud. En este caso, como el talud está por encima del terreno natural, es un talud de terraplén o un talud de relleno, ¿sí? Y este punto donde el talud se encuentra con el terreno natural es lo que se conoce como chaflán, ¿sí? Esos son los chaflanes. Y por este lado, si se fijan, aquí hay un corte, ¿sí? El terreno natural iba por acá y subía. Piensen que aquí está punteado, entonces aquí tocó hacer un corte para meter la sección. Entonces, donde el terreno natural se encuentra con el talud, este es el talud de corte, se llama chaflán. En este caso sería chaflán de corte y en este caso chaflán de terraplén, ¿sí? Digamos que esta es una sección muy completa, tiene lo que les decía, tiene calzada, la calzada está formada por los carriles, ¿sí? Y fíjense en que aparece un término que se llama la corona. ¿Qué es la corona? La corona es la distancia horizontal que hay entre desde la parte interna de la cuneta hasta la otra interna de la cuneta, es decir, no incluye los anchos de la cuneta, ¿sí? Entonces, la corona que incluye la berma, la calzada, separador si tiene, y la otra calzada. No incluye el ancho de las cunetas, ¿sí? Entonces, ojo. ¿Por qué? Porque por ahí cuando estén estudiando se van a dar cuenta que hay ejercicios donde yo les decía, la corona tiene tanto, ¿sí? Y tenían que hacer algún cálculo y metían dentro de la longitud de la corona las cunetas. Y no, las cunetas no van dentro. La corona se mide desde borde interno de cuneta a borde interno de cuneta. No se cuentan o no se meten en esa distancia de la corona las cunetas, están por fuera. ¿Por qué? Porque la corona lo que viene siendo es como la parte por donde los vehículos pueden circular, ¿sí? Un vehículo puede circular por la carril, sí, por la berma, sí, obviamente van a decir por el separador no se puede. Pero lo que pasa es que como está dentro de toda la sección, pues se incluye, pero realmente no es que por el separador se pueda circular un vehículo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, la calzada está compuesta de los carriles, la corona está compuesta de la berma, las calzadas y los separados, sin incluir las cunetas, ¿sí?
Y la explanación, ¿qué es la explanación? Fíjense, en esta es la explanación desde acá hasta acá, es la excavación que habría que hacer desde el chaflán izquierdo hasta el chaflán derecho, ¿sí? Pero recuerden que realmente es mucho más porque hay que cumplir con el ancho de zona o derecho de vía, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Aquí tenemos como, recuerden, un relleno. Cuando cortamos el terreno, pues obviamente tenemos un corte, ¿sí? Y aquí tendríamos todos los elementos de la sección transversal. Si tiene capa de rodadura, si tiene asfalto, si tiene base, si tiene subbase, si tiene rasante, subrasante. Bueno, no sé si ya están viendo pavimentos o cuando lo vean, pues van a tener un poquito más claro las capas de la sección de pavimento que debe llevar una vía, dependiendo del flujo de tráfico, dependiendo del tipo de uso que se le vaya a dar, dependiendo del clima, ¿sí? La temperatura. Hay muchas cosas que influyen para definir cómo debe ser la estructura del pavimento, ¿sí? Y no solo para el uso, sino el tipo de terreno sobre el cual se va a construir y los materiales que se van a usar, ¿sí? Bueno, eso ya algunas cosas de pronto ustedes la habrán visto en sus clases de laboratorio de materiales, supongo que eso sí ya lo vieron, y algunos ensayos también ya los vieron. Ya después cuando lleguen a pavimento, si es que todavía no la están viendo, van a aprender un poquito más de qué debe llevar la subbase, qué debe llevar la base, cómo se calculan los espesores de la capa de pavimento, ¿sí? Cómo se define qué tanto, que si no todas las vías llevan base, subbase, rasante, subrasante, depende, ¿sí? Y de qué depende del diseño y de la necesidad que se tenga, ¿sí? Pero ya digamos que ese es un tema que ustedes manejarán en su momento cuando lleguen a pavimento. Si ya lo están viendo, pues yo creo que ya han calculado algunas secciones transversales, algunas secciones de pavimento en algunos ejemplos o bueno, talleres o lo que le pongan en el curso, ¿sí? Entonces, esta es una sección transversal bastante completa, recuerden, de una vía primaria. Entonces, cosas que quiero que quede claro qué es el ancho de zona, que quede claro qué es la explanación, y más que quede claro, que sepan diferenciarlas, que quede claro diferencia entre ancho de zona, explanación, corona, calzada, ¿sí? Que sepan eso, ¿sí? ¿Por qué? Lo mismo, ¿sí? Cuando estén revisando los parciales se van a dar cuenta que yo hago preguntas, ¿qué diferencia hay entre la explanación y la corona? O si en la corona es la suma de tal, tal, tal y tal cosa, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que quede eso claro, ¿sí? Y para que pues entiendan las diferencias de cada una de las cosas. Generalmente, pues en medio de todas las secciones siempre aparece este símbolo CL, que es como en inglés center line, ¿sí? Como el centro de la sección transversal. Y ojo, la pregunta es, ¿esta sección transversal es de un tramo de la vía en curva o en tramo recto? Tramo recto, profe, porque está con bombeo el... Exacto. Si fuese una vía en tramo curvo, si fuese una sección transversal de una vía en un tramo curvo, ¿qué cambiaría de esa sección transversal? el peralte. ¿Sí? ¿Y qué Inclinación en más? los carriles. Exacto, en los carriles no debería haber bombeo así, sino debería haber peralte, ¿sí? Dependiendo de si es una curva izquierda-derecha así o así, ¿cierto? ¿Y qué más debería, en teoría, aparecer? Hace falta algo. El sobreancho. Exacto, gracias. El sobreancho. Depende para cuál lado, pues depende lo mismo, si es curva izquierda o curva derecha. Y si la curva necesita sobreancho, recuerden que no todas las curvas necesitan sobreancho. Entonces, este que estoy mostrando en la diapositiva es una sección típica de un tramo recto. Si fuese una sección típica de una curva, obviamente lo que decían sus compañeros no tendría bombeo, sino sería como algo así inclinado, si la curva es izquierda, o hacia acá si la curva es derecha, ¿sí? Y obviamente con el sobreancho hacia la parte interna de la curva, si es que necesitara sobreancho, ¿sí? Es decir, vendría bombeo, bombeo, berma y posiblemente aquí otro pedacito que diga sobreancho y luego sí la cuneta, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, sería la pequeña diferencia, bueno, pequeña no porque no es pequeña, pero sería la diferencia con respecto a una sección transversal de un tramo curvo. Listo, pues hacemos la siguiente. Esta es más la que ustedes van a diseñar, ¿sí? La que ustedes van a tomar para su diseño de una vía secundaria. Entonces, los elementos son exactamente iguales. Obviamente aquí ya no hay separador central, ¿sí? Pero lo que vimos de los conceptos de qué es el derecho de vía, qué es la explanación, qué es la corona, aquí se cumplen, ¿sí? Entonces, pues vamos. Fíjense, el derecho de vía o el ancho de zona, fíjense, va mucho más allá de donde termina la vía, donde inicia y donde termina la sección transversal, es toda esta distancia. La explanación, ¿sí? Que es esta distancia, va de chaflán a chaflán, ¿sí? Que recuerden que son los chaflanes los puntos donde el talud, ya sea de terraplén o de corte, se encuentra con el terreno natural, ¿sí?
Luego tenemos la corona, fíjense, la corona siempre va desde la parte interna de la cuneta a la parte interna de la otra cuneta, sin incluir cuánto es el ancho de las cunetas. Entonces, ojo, la corona no incluye el ancho de las cunetas. Luego tenemos la calzada, que es la calzada es donde están los carriles de circulación, y si tiene bermas, pues las bermas, ¿sí? También. Y obviamente las cunetas, ¿sí? Entonces, exactamente lo mismo. Lo mismo pasa acá, si esta sería una sección transversal de un tramo recto porque tiene bombeo. Si fuese una sección transversal de un tramo curvo, pues obviamente tendría un peralte, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo de si la curva es izquierda o es derecha, y obviamente con un sobreancho específico si es que la curva necesitara sobreancho. Recuerden que en el sobreancho existe algo que se llama la transición de sobreancho, no toda la curva va a llevar el mismo ancho, ¿sí? Recuerden que eso lo vimos y lo deben repasar, ¿sí? Para el parcial, tener en cuenta que existe una transición de sobreancho. Y la otra es la sección típica de una vía terciaria, señor. Profe, usted aquí se dijo que la calzada incluye las bermas. No, señor, no, si lo dije me equivoqué, la calzada no incluye las bermas, la calzada solo incluye los carriles. Sí, de pronto si lo dije me equivoqué. Vale. La calzada no incluye las bermas son aparte. Lo que sí incluye las bermas es la corona. Listo, entonces, sí, lo mismo, aquí están las capas de pavimento, sí, obviamente vuelvo y repito, eso depende del diseño ya de la estructura de pavimento. Y luego viene una más sencilla, que es la sección terciaria, sí, la sección transversal de una vía terciaria. Entonces tenemos lo mismo, el derecho de vía, sí, la explanación, que sería desde el chaflán izquierdo al chaflán derecho, lo mismo. La calzada, fíjense, aquí la calzada solo están los dos carriles, y aquí en vías terciarias por lo general pues no tienen berma. Sí, pues lo que les digo, siempre las vías terciarias son vías de menos especificaciones, se construyen donde hay menos espacio, entonces casi que muchas veces no tienen ni siquiera cuneta, ¿sí? O la cuneta se hace con el mismo terreno, no es que tengan una cuneta de concreto con un revestimiento especial, sino solamente tienen ahí como con el mismo suelo, tratan de hacer una cuneta, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque por lo general, como estas vías muchas veces no se pavimentan, sino lo que se hace es un tratamiento superficial, que es un tratamiento superficial al suelo que está ahí. A veces se le arroja, no sé si de pronto han pasado por vías que sean así, a veces se le agrega cemento, se revuelve el material con cemento y se compacta. Algunas veces se le echa una mezcla asfáltica, que es como esa, ustedes han visto el asfalto, sí, yo creo que de pronto han visto el asfalto, que es como agua negra, sí, obviamente pues es asfalto. Muchas veces no es que le echen asfalto, el asfalto suelta un agua, sí, como, bueno, un agua suena feo, suelta un líquido, sí, que es como uno de los materiales sobrantes del asfalto, sí, que es como una mezcla entre agua, asfalto y otras cosas. Utilizan eso para revolver el terreno natural donde está la vía, y lo escarban, lo revuelven y vuelven y compacta. ¿Qué es lo que hace eso? Tratar de mantener las partículas unidas. ¿Para qué se busca eso? Principalmente, obviamente, para tratar de que la superficie sea medio plana, ¿sí? Pero sobre todo, porque como van a pasar vehículos, no se empiece a deteriorar y a levantar polvo, ¿sí? Ya hay en algunos casos que las vías terciarias tienen placa huella, ¿sí? La placa huella, que es, yo creo que algunos lo han visto o todos la deben haber visto, que es como una losa de concreto, que son unas franjas de concreto con unas franjas de bolo, ¿sí? De cascajo, de roca. Obviamente no roca grande, sino rocas redondeadas, ¿sí? Y hacen como una especie de losas de concreto seguidos de unas franjas de estos bolos redondeados, ¿sí? Eso digamos que ya es lo más sofisticado que se le invierte a la red terciaria. Es muy raro encontrar una vía terciaria pavimentada. Yo la verdad todavía no he visto la primera. Siempre están destapadas. Obviamente hay algunas destapadas muy llevadas, hay otras destapadas que han tenido más mantenimiento, ¿sí? Y sobre todo porque cuando no tienen cuneta, ustedes saben que si no tienen cuneta, cuando llueve, pues lo que se termina es encharcando todo, y pues ese charco que se produce cuando empiezan a pasar los vehículos, pues empiezan a deteriorar la superficie, ¿sí? Entonces lo que se busca generalmente en la red terciaria lo que yo les decía al principio, es de las más olvidadas del país, y lo que mucho que se le hace es por lo menos hacerle cunetas para evitar eso, ¿sí? Que no debería ser, obviamente deberían tener una inversión mucho mejor, pero lamentablemente pues así ocurre. Fíjense que aquí en la sección transversal no hay una sección de pavimento, sencillamente ponen una sola capa, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general pues, y fíjense que dice capa de afirmado, ¿sí? Ni siquiera, no hay pavimento, ¿sí? Lo que es suelo destapado que ha sido compactado y de alguna forma se le ha agregado algún aditamento, alguna mezcla se le ha hecho para poder tratar de que se mantenga más estable, ¿sí?
Generalmente utilizan cemento, a veces utilizan lechada, se llama lechada asfáltica, a veces han venido utilizando otras cosas, ¿sí? Algunos han utilizado el mismo pavimento que se elimina las vías, ¿sí? De las vías urbanas, se lo llevan muchas veces para todas estas zonas rurales y lo trituran bien, pero bien triturado, y luego lo revuelven con el terreno natural y luego compactan, ¿sí? Para tratar de hacer más cohesión. Pero ¿cuál es el gran inconveniente de eso? Que el material debe estar bastante triturado, ¿sí? Debe estar bastante fino, ¿sí? Obviamente no fino como para 200, cuando uno le ponían a hacer los ensayos para hacer la curva, de degradación, ¿sí? Que uno esperaba el pasado 200, a ver cuánto salía, pues el pasado 200 obviamente es uno de los más finos que hay, pero sí debe tener un cierto tamaño la partícula, no recuerdo ahorita cuánto debe ser, pero sí debe tener cierta finura, o si no, no va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué lo sé? Porque cuando yo hice mi proyecto de grado para graduarme de ingeniero civil, aquí en esa época estaban levantando el pavimento de la 27, ¿sí? Solo ustedes no se acuerdan porque son jóvenes o no estaban aquí en ese momento en la ciudad, aquí en Bucaramanga, y el pavimento de la 27 lo levantaron para volver a construir porque ahí van a pasar los buses de Metrolínea. Y entonces mi proyecto de grado con mi compañero, yo trabajé en el proyecto de grado con el profe Castañeda, lo que nosotros hicimos fue coger ese material triturado, ese material fresado, se llama fresado porque es una fresadora, una máquina que va triturando, que va cortando el pavimento. Nosotros analizamos si ese material podría volver a ser usado para hacer bases granulares, ¿sí? No para utilizarlo como pavimento, sino para utilizarlo como base granular. Y nos dio que no, nos dio en ese momento que no. Tuvimos que hacerle varios ensayos, nos dio que funcionaba para una rasante, como material de rasante sí funcionaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bases exigen una cantidad de material fino y ese material no cumplía esa relación. Tendría uno que ponerse a triturar el material y pues eso terminaba haciendo que obviamente se puede hacer, pero eso lo que provocara que el proceso fuese mucho más costoso. Si a mí me tocaba triturar el material para lograr el fino, pues no tiene ningún sentido, para eso compro directamente el fino, ¿sí? Entonces, para una rasante sí, creo que ahora sí se está utilizando, por ahí algo leí hace poco. De hecho, un compañero, creo que fue, no sé si fue de este curso, de un curso del semestre pasado, me preguntó sobre el tipo de pavimento fresado que se podía hacer, y en ese momento yo le dije que creía que no, pero él me dijo que sí había una norma, que ya el INVIAS que el INVIAS ya sacó una especificación para utilizar pavimento fresado, no para vías de pronto urbanas, pero sí para vías terciarias sí se está usando. Entonces, digamos, es una buena opción que lo que aquí en la ciudad de pronto se vota, se pueda llevar para estas zonas para mejorar. Pero bueno, eso digamos que comentarios ahí como aparte, cómo se puede manejar la estructura de pavimento, entre comillas pavimento, porque realmente no hay pavimento en las vías terciarias, pero cómo trabajar como con la superficie de las vías terciarias, ¿sí? Entonces, ustedes la que van a tener que hacer es esta. Obviamente ustedes van a tener que decidir si le van a poner berma, si le van a poner cuneta. ¿Cómo lo deciden? Revisando la norma. ¿De qué depende? Del tipo de terreno, del tipo de vía y de la velocidad de diseño. Ya ahorita vamos a ver la tabla, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que ustedes van a definir porque ustedes van a ser los diseñadores. Yo no les voy a pedir, no les voy a decir que me tienen que diseñar la sección que yo les diga, no, sino la que ustedes como diseñadores consideren que se adapta según lo que les pide la norma y según lo que les pide su diseño. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren diseñar una vía, una sección transversal de 3,6 por carril, con berma con berma de 1,8 a cada lado y con cunetas de 1 metro, pues sí, listo, lo pueden hacer, pero después cuando calculemos volúmenes, les va a salir que necesitan hacer toda la vía con muro de contención, y obviamente pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Listo, aquí vienen como las definiciones generales, muchas ya las acabé de decir, por ejemplo la de la corona, la de la calzada, pero bueno, vamos como a dejar la definición teórica, ¿sí? Sacada de la norma, para que quede claro. Entonces tenemos que la corona, lo que les decía, es el conjunto formado por la calzada y las bermas. El ancho de la corona es la distancia horizontal medida normalmente al eje entre los bordes interiores de las cunetas, lo que les decía. Perdón que vaya para atrás, ahorita lo coloco. Miremoslo acá. Aquí tengo la cuneta, aquí inicia la cuneta y aquí inicia la otra cuneta. Desde aquí hasta acá es la corona, que incluye bermas y carriles, o berma y calzada, ¿sí? En la primaria además incluye el separador, pero pues, digamos que lo incluye porque por lo que el separador está en la mitad, ¿sí? No se puede sacar. Pero la corona siempre va desde donde inicia la cuneta hasta donde inicia la otra, sin incluir el ancho de las cunetas. Entonces, ojo con eso. Luego viene la calzada.
¿Qué es la calzada? Entonces la calzada, bueno, todos sabemos que es la calzada, es la parte de la corona, porque es un elemento de la corona, que es por donde van a circular los vehículos, ¿sí? La calzada es el sitio por donde deben circular los vehículos, no, los vehículos no deben circular por ningún otro lado. ¿Que los vehículos usan la berma? Sí, la berma tiene una función para que los vehículos la puedan usar, pero no se debe usar como carril, solo se debe usar como un elemento para, bueno, ya ahorita vemos la definición teórica y general de la berma, ¿sí? Entonces, la calzada es donde están los carriles, ¿sí? Generalmente en vías secundarias es una sola calzada con 2 carriles, un carril por sentido. Generalmente en vías primarias son 2 calzadas, ¿sí? ¿Por qué 2 calzadas? Ya vuelvo para allá. Esto es una calzada, fíjense, esta de acá. Esta calzada con 2 carriles y esta otra calzada con 2 carriles, diferenciadas o separadas, valga la redundancia, con un separador central, ¿sí? Entonces, en una vía primaria son siempre generalmente es doble calzada, no, bueno, no siempre porque tenemos vías primarias de una sola calzada, pero por lo general las vías primarias que se están construyendo últimamente todavía vienen de doble calzada, 2 carriles por sentido. ¿Sí? La vía secundaria es una sola calzada, un carril por sentido, y la vía terciaria también es una sola calzada, obviamente menores especificaciones que la secundaria. Listo, entonces, el ancho y número de carriles de la calzada se determinan con lo que les decía, con base en el análisis de capacidad y nivel de servicio deseado al final del periodo de diseño. Es decir, yo cómo sé si mi vía debe llevar 2 carriles por sentido, un solo carril por sentido, si debe ser 3 carriles por un sentido y 2 por el otro. Eso que me lo va a definir el estudio de capacidad y nivel de servicio. El estudio de capacidad y nivel de servicio hace parte del estudio de tránsito y lo que me define es cuántos son los vehículos que van a pasar en el primer año, cuando ya se construye el proyecto, hasta el año 20. Por lo general siempre se hace una proyección a 20 años. Y eso me va a permitir a mí saber cuánto es el número de vehículos cuánto es el número de carriles que yo voy a necesitar. Por ejemplo, si a mí me da que en la hora pico a los 20 años van a pasar 4.000 vehículos hora, ¿sí? Hora carril, ¿sí? Esa es como la unidad de vehículos hora por carril. Eso me está haciendo la capacidad máxima que se maneja en Colombia por vehículos solo carriles 1.600, ¿sí? Es decir, un carril en Colombia de una vía aguanta hasta su saturación, o sea, hasta que se llenó, 1.600 vehículos por hora por un carril. ¿Qué quiere decir? Si ahí me está diciendo el estudio de capacidad que a los 20 años van a pasar 4.000 vehículos, es sencillo, yo puedo hacer la relación 4.000 dividido en 1.600, eso me va a dar aproximadamente 2 punto algo, ¿sí? Supongamos, bueno, no sé exactamente cuánto da, eso es, digamos que da como 2.5. ¿Qué quiere decir? Que realmente yo voy a necesitar más de 2 carriles, es decir, voy a necesitar 3 carriles, ¿sí? Porque no voy a diseñar 2 carriles y medio, ¿sí? Entonces, de esa forma, obviamente, pues lo estoy haciendo de una forma muy simplificada, hay más análisis que hay que hacer, ¿sí? Pero más o menos de esa forma es que yo defino a partir del estudio de capacidad y nivel de servicio con los flujos proyectados. Sería un error si yo hago el cálculo solo con los flujos del año 1 de mi proyecto, porque estaría embarrándolas, ¿sí? Entonces, de esa forma a mí se me define a mí el número de carriles que deben pasar. No siempre debe ser los mismos números de carriles por lado, aunque se acostumbra que el diseño sea simétrico, pero no siempre es así, ¿sí? Puede ser que yo necesite 2 carriles por un sentido y un carril por el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que en el sentido donde necesito solo un carril, solo pasen los vehículos de la gente que vive en un determinado pueblo, ¿sí? Entonces, y es un pueblo muy pequeño, entonces, pues, algo así, ¿sí? Depende mucho del estudio de aquí. Otra de las cosas importantes del estudio de tránsito, me va a definir a mí cuál va a ser ese número de carriles que yo necesito, cuál va a ser si necesito una calzada o 2 calzadas. ¿Por qué? Porque probablemente si el estudio de capacidad y el estudio de tránsito me muestra que el 50% de los vehículos que pasan por esa vía son tractomulas, sí, yo voy a tener tractomulas pasando por lado y lado, de pronto eso me sugiere a mí que yo voy a tener un separador central para tratar de separar esos flujos, sí, y evitar accidentes, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del estudio de tránsito, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque uno lamentablemente, bueno, esa es mi percepción, ¿no? Pues es una percepción bastante personal, pero siento que en la escuela a veces lo digo porque pues, lo hablo de mi experiencia personal, cuando yo pasé por el curso de tránsito, que no se llamaba tránsito, se llamaba en ese momento vías 2, ¿sí? Pero era el mismo tránsito de ustedes, pues la verdad a mí no me animó mucho el curso, ¿sí? Obviamente el profesor que la vi con en ese semestre, el profesor sabía mucho y todo, y nos enseñó muchas cosas, pero en ese momento como que no me captó, no me llamó mucho la atención, ¿sí? Entonces, pues ya después fue cuando me decidí trabajar meterme ya cuando me gradué y empecé a trabajar, fue que me metí en todos estos temas de tránsito y vía, ¿sí? Pero no fue algo que durante mi carrera, durante mis estudios como ingeniero civil, me hubiese llamado la atención, ¿sí? Entonces, y sobre todo porque en la escuela no es que se ve mucho ese tema, ¿no? Ahora que ya está la electiva de transporte
y que ya se está dando la lectiva de diseño avanzado, entonces de vías, de pronto ahí ya se llama más la atención, pero digamos que durante lo que son los 9 semestres antes de las electivas es poco lo que uno ve, tránsito, diseño vial y ya, sí, sí esperaría uno que hubiese un poquito más de cursos, por lo menos para incentivar que algunos o algunas de ustedes se vayan más por ese lado y sobre todo para aprender, porque igual pues digamos que eso es lo que nos ofrece la carrera, diferentes temas de todas las áreas de ingeniería civil para que uno se empape, ¿sí? Pero en lo que es tránsito y transporte, pues solo tenemos una que es obligatoria, que es ingeniería de tránsito, y una electiva que es la de transporte, ¿sí? Que es, como su nombre lo dice, es electiva, no todos la ven y no siempre hay cupo, entonces debería haber uno que otro curso de pronto que fuera obligatorio en esa área. Bueno, pues repito, es mi percepción personal, ¿sí? Puede ser que no todos estén de acuerdo, porque lo digo siempre con el sesgo de que a mí me gusta el tema, ¿sí? Entonces, pues por eso siempre uno va a velar como para que más gente se meta en el tema y aprenda de ese tema y todo. Sin desmeritar, obviamente, sin decir que todas las otras áreas son bastante importantes, como todo en la ingeniería civil. Listo. Esto es importante. En una carretera, una sola calzada, el ancho mínimo de esta debe ser de 6 metros. Es decir, usted no puede tener vías de menos de 6 metros. No se lo permite la norma colombiana. Con el propósito de permitir el cruce de dos vehículos de diseño que viajen en sentido contrario. Aunque usted me van a decir, profe, pero sí, eso lo exige la norma, pero yo he visto vías que tienen menos de 6 metros. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo las vías terciarias. Pero fíjense, la norma no me permite a mí hacer vías menores de 6 metros, pero lamentablemente, digo lamentablemente, porque lo de siempre, lo de la red terciaria siempre la más olvidada, y si a usted le van a decir que le van a construir un tramo de vía de 4 metros, pues usted prefiere que le construyan eso a que le dejen la trocha, ¿sí? Obviamente. Usted no va a decir, no, yo la quiero de 6 metros, no me construyan nada, pues que no le van a construir nada, ¿sí? Entonces, digamos que casi que la gente o las personas que viven en esas zonas rurales que se comunican con red terciaria, casi que les toca aceptar lo que les dan, ¿sí? Como que no hay ninguna forma de que exijan, porque si no exigen, pues los terminan perjudicando. Obviamente no en todos lados es así, no en todas las regiones es así, pero digamos es un comportamiento bastante generalizado y eso muestra un poco la desigualdad que existe en nuestro país, y que obviamente eso no es nada nuevo para nosotros, ¿sí? A lo largo de todos los años que vivimos, pues ya uno conoce las desigualdades, y si hay desigualdad a nivel de ciudad, imagínense cómo serán las zonas rurales donde muchas veces uno ni se entera qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, lamentablemente a veces las normas están las normas, uno, la ley, parecen buenas, otra cosa es que no se aplican de la forma adecuada, ¿sí? Listo, entonces el ancho mínimo 6 metros, es decir, ustedes no me pueden entregar un diseño del proyecto menor a 6 metros porque automáticamente pues su diseño queda rechazado, ¿sí? O sea, eso es como, puede ser que ustedes no se decidan por alguna razón, no estoy diciendo que así debe ser, pero que por alguna razón decidan no ponerle berma y cuneta, listo, no pasa nada. Me tendrán que justificar por qué no se lo ponen, pero no puede, nada justificable que la vía tenga menos de 6 metros, por lo menos para este proyecto no, ¿sí? Puede ser que en su vida profesional sí tengan que hacer diseños menores a 6 metros porque es una vía terciaria y porque la inversión va a ser baja, y porque si hacer 6 metros me implica hacer 3 kilómetros de muro de contención, entonces la vía sale más caro el muro de contención que la vía, entonces la vía nunca se va a hacer, ¿sí? Entonces ahí toca empezar a pesar qué le favorece más a la comunidad, que me costó una vía de 6 metros, diseñar una vía de 6 metros que no se va a construir, o diseñar una vía de 5 metros que por lo menos le asegura tener una mejor superficie de rodadura. Así toque, no puedan pasar dos vehículos a la vez, sino cuando se encuentran dos vehículos uno tenga que parar y abrillarse bien mientras el otro pasa. El problema es que tenga que abrillarse a un precipicio, ¿sí? Ahí sí ya obviamente viene todo lo que son temas de seguridad ¿sí? Y pues eso pasa acá, porque bueno, de pronto ustedes han estado por vías que son muy angostas y uno de los vehículos se tiene que a brillar bastante para que el otro pase, o echar reversa hasta que encuentre un lado de la vía mucho más amplio para hacer el sobrepaso. Listo, entonces esta es la tabla de los elementos de la sección transversal, de pronto ya la habían visto, de pronto no. Entonces, estos son los anchos de sección transversal dependiendo del tipo de vía y dependiendo del tipo de terreno, ¿sí? Y dependiendo de la velocidad de diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que la mayoría de ustedes tienen velocidad de diseño de 40, ¿sí? Y el terreno de nosotros es montañoso o escarpado. Ahí me tienen que, si ustedes dijeron en su primera entrega que iban a trabajar con un terreno montañoso, se mantienen todo el proyecto. Si lo dijeron que era escarpado, se mantienen todo el proyecto. Entonces, los que van a diseñar con 40, los que están diseñando con 40, y dijeron que su terreno era montañoso, entonces el ancho de la calzada es de 660, es decir, carriles de 330, para que lo tengan en cuenta. Si el terreno es escarpado, dijeron que era escarpado, el ancho de la sección transversal es 6 metros.
quiere decir ancho de carril de 3, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Bueno, si es de 50, no sé, no estoy diciendo que todos tienen 40, pero creo que la gran mayoría va a diseñar con 40. Si alguien está diseñando con 50, entonces en terreno montañoso 7 metros, en terreno escarpado 660, ¿sí? Entonces, eso lo deben verificar y obviamente me lo deben mencionar en su momento cuando sea el diseño de la sección transversal. Y importante, la calzada puede requerir sobreancho en curvas con rayos reducidos. Eso ya lo vimos, ya vimos los criterios de cuándo una curva necesita sobreancho, cuándo no necesita y cómo se calcula, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Entonces, ustedes previamente tienen que chequear, hacer el cálculo, ¿sí? Primero chequear cuáles curvas necesitan sobreancho. Y después de que verifiquen que cada curva tiene sobreancho, pues lo calculan. ¿Cómo? Con la formulita que vimos, ¿sí? Obviamente recuerden que recuerden otra cosa. Nosotros vimos dos fórmulas para sobreancho. Una que era bastante corta, ¿sí? Y otra que era bastante larga. ¿Cuál era la diferencia? El tipo de vehículo diseño, ¿sí? Si ustedes deciden diseñar con un vehículo articulado, ¿sí? Van a tener que hacer el cálculo de sobreancho con la fórmula larga, ¿sí? Si ustedes deciden diseñar con un vehículo que sea rígido, ¿sí? Calculan el sobreancho con la fórmula corta. ¿Cuál tipo de vehículo escoger? ¿Cuál creen que es el tipo de vehículo más adecuado para esta vía secundaria que están diseñando ustedes? ¿Rígido o articulado? ¿Rígido? Rígido, sí, exacto. ¿Por qué no articulado? Porque los articulados son tipo tractomula. Generalmente van a necesitar anchos muy grandes y pues la vía que ustedes tienen es una vía en un terreno bastante complicado. Y además es vía secundaria. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a tratar con un vehículo rígido, entonces, ¿cuál? Ahí me tienen que escribir eso. Si es un camión de 2 ejes, si es un camión de 3 ejes, recuerden que eso influye porque la fórmula tiene un L, ¿sí? Y ese L es el ancho del vehículo, ¿sí? Entonces, perdón, el ancho no, la longitud del vehículo. Entonces, cuando estén haciendo todos estos cálculos, definen previamente cuál es el vehículo de diseño. Obviamente ese vehículo de diseño lo debería dar el estudio de tránsito, pero obviamente pues aquí nos saltamos algunos estudios porque si lo hacemos con todos los estudios, pues obviamente como complicado terminar el curso en un semestre, ¿sí? No sé si ya les había dicho a ustedes o a los de diseño avanzado. Qué pena que siempre como que les hago el mismo comentario, pero es que se me confunden a veces un poquito en lo que hablo en una clase y lo que hablo en la otra, que la escuela está pensando hacer, obviamente no estoy hablando de la parte vial, todavía no se ha definido, pero se está pensando en sacar un nuevo curso, de pronto lo han escuchado, ¿sí? Si alguno de ustedes ha participado en alguna de todas las reuniones que hubo el año pasado del proceso de acreditación, en una materia que se llama el Custom Design. ¿Qué significa eso? Es una materia que es obligatoria, ¿sí? Que sería obligatoria, obviamente todavía se demora, todavía no está definido, se está planificando, y lo que se busca es que eso sea una experiencia de diseño. ¿A qué me refiero? Que ustedes tengan que hacer un proyecto completo de diseño que incluya todas las áreas, me explico. Si fuese una vía, ¿sí? Si fuese una vía, ustedes tengan que hacer desde la topografía hasta el presupuesto final, incluyendo la topografía, incluyendo el diseño geométrico, incluyendo el estudio de tránsito, incluyendo el estudio geotécnico, el estudio hidráulico si es que hay que hacerlo, el diseño estructural si es que hay que hacer algún diseño estructural, diseño de pavimentos, cantidades de obra, presupuesto, especificaciones, todo. Es decir, como si usted hiciera el proyecto completo. ¿Por qué? Porque en todo este proceso que estamos haciendo para la acreditación internacional, la acreditación AIBET, que es la acreditación internacional, uno de los requisitos es que la carrera, o sea, que la carrera de ingeniería civil tenga una materia, tenga un curso como experiencia de diseño. Y si ustedes se fijan, nosotros tenemos muchos cursos de diseño. Ustedes ven diseño de hormigón 1, diseño de hormigón 2, estamos viendo diseño vial. Si ven la lectiva, ven diseño avanzado de vías, ven diseño de acueductos. O sea, nosotros tenemos un montón de materias de diseño, pero todas son muy particulares, todas se fijan como que se concentran en una sola parte del diseño. Por ejemplo, aquí nos concentramos en el diseño de la vía. Yo les digo, no hay estudio de tránsito, tomen el vehículo de diseño tal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos a hacer todo completo, pues no nos da, ¿sí? No está, la materia no está planificada de esa forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que se quiere, eso es lo que se está evaluando, los profes estamos revisando eso. Lo que pasa es que no es fácil, ¿sí? No es fácil poner una materia nueva. Aquí en Colombia los pensums son muy rígidos, cualquier cambio implica una aprobación del Ministerio de Educación, ¿sí? No es que yo quiero dar esta materia y ya, y venga y la damos, ¿no? Porque eso no es así como así, ¿sí? No es solo que la apruebe el director de escuela, la va a aprobar el consejo de escuela, luego la va a aprobar el consejo de facultad, luego la va a aprobar el consejo académico. Una vez tiene todos esos consejos, todas esas aprobaciones, debe ir al Ministerio de Educación y la debe aprobar el Ministerio de Educación, ¿sí? Y ahí sí se abre, ¿sí? De hecho, cuando yo volví a estudiar del extranjero, yo hablé de la posibilidad de que si podíamos dar un curso de transporte público, ¿sí? Una materia que se llamaba transporte público. Y me dijeron que sí, pero que se demoraba porque tocaba hacer todo ese proceso,
¿sí? Entonces yo en ese momento no sabía, yo pensé que era así de fácil. Uno decía, venga, yo quiero dar esta materia, la puedo dar, apruébeme y la doy, ¿sí? Pero no, a modo electiva. Pero ahí me explicaron todo el proceso y pues no es tan fácil, ¿sí? No es fácil. No es así como que yo quiero dar esta materia y venga, la doy, chao, lo demás no. Entonces, ojalá salga esto el Custom Design. Obviamente yo lo puse el ejemplo como en la parte de vías, pero puede ser un proyecto que sea, no sé, el diseño de un edificio, el diseño de un puente, el diseño de un acueducto de un municipio, sí, bueno, no sé. Ya ahí tocará pensar en su momento si se va a hacer, ya tocará planificar bien cómo va a ser, pero creo que de pronto ustedes ya no alcanzan, ustedes de pronto ya no, yo creo que ya la mayoría de ustedes van a entrar, no sé, supongo que octavo, noveno, ya están en octavo y noveno, y supongo que ya algunos están también pensando en proyectos de grado, entonces de pronto ya ustedes no, pero los que vienen más atrásito ustedes sí de pronto sí les toca algo como eso. Bueno, eso era un comentario ahí como general. Listo, entonces esta es la tabla, la tienen que usar, tienen que revisar y decidir. Aquí es sencillamente decidir, ¿sí? Y seguimos. El bombeo, bueno, todos sabemos qué es el bombeo, ¿sí? Es la inclinación que se le da a la vía en los tramos rectos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el agua escurra. Y el bombeo nosotros, ustedes recuerdan que en la transición de Peralta nosotros trabajamos con un bombeo de 2% negativo, ¿sí? Y yo les decía que el bombeo puede estar entre menos 2 y menos 4%, ¿sí? ¿De qué depende? De la superficie. No es lo mismo cómo escurre el agua en una vía pavimentada que en una vía que es una trocha, ¿sí? Entonces, dependiendo de obviamente, entre más fea sea la superficie de la vía, más pendiente va a necesitar, o sea, más bombeo va a necesitar. Entonces, para una superficie de concreto hidráulico, asfalto, puede ser pavimentada, el 2% está bien. Si es tratamiento superficial, lo que les decía, si es una vía que estaba en tierra o en afirmado y se le hizo algún tratamiento, entonces entre 2% y 3%. Superficie de tierra o grava, esto entre paréntesis es trocha, ¿sí? Bueno, mentira, si es trocha no tiene nada, ni siquiera no tiene diseño ni nada. Si es una superficie en tierra que no tiene ningún tratamiento superficial, pero sí se le hace ¿cómo se llama eso? Sí se le hace, de pronto se va con la motoniveladora y se le mejora los niveles de la superficie, entonces sí se le debe poner un bombeo. Generalmente es un bombeo un poco más alto del 2%, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar que el agua escurra. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una vía primaria, separador central, ¿sí? Puede ser que el bombeo, generalmente pues uno piensa que el bombeo siempre va hacia afuera, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Pues porque las cunetas están acá. Pero cuando yo tengo una vía primaria donde hay separador central, yo puedo hacer el bombeo hacia adentro. Es decir, no así la típica, sino así. ¿Por qué? Porque para que el agua escurra y recoja aquí en estas cunetas internas y lo lleva a la alcantarilla. ¿De qué depende eso? Depende obviamente del diseño hidráulico, ¿sí? Porque yo no lo voy a poner así y el agua me escurre a donde si no hay ninguna alcantarilla en el separador central, ¿sí? Pues obviamente no estoy haciendo nada. Estoy llevando el agua ahí para que se quede ahí en posada. Si la alcantarilla está en el separador central, pues uno puede hacer el bombeo hacia adentro del separador. Pero si las alcantarillas están hacia los lados, pues obviamente uno hacia el lado, que es lo más común, que la alcantarilla estén a los lados, ¿sí? Obviamente en vías primarias y cuando hay mucho espacio en el separador, cuando el separador es amplio, pues yo sí puedo colocar ahí la alcantarilla, ¿sí? Pero vuelvo y repito, eso es parte del diseño hidráulico, eso es parte de lo que el diseñador hidráulico que lo apoya a uno, que trabaja con uno, le va a decir a uno, no, miren, las alcantarillas están ubicadas acá, entonces lo que usted va a hacer es el bombeo, ponerlo hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? Bueno, aquí está la misma imagen de la sección primaria, ¿sí? Por decirlo así, para hacer el comentario del bombeo hacia adentro. Listo, las bermas. Las bermas, que yo creo que la mayoría sabe que es una berma, pero hay que aclarar cuál es la función de la berma, ¿sí? Las bermas, recuerden, las bermas es la franja de terreno que está bien en los carriles. Venga, les muestro en la imagen, sí, acá, fíjense. Está la calzada con los carriles y aquí está la berma y luego sigue la cuneta. Lo mismo acá, está la calzada con los carriles y aquí está la berma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la berma? La berma no es un carril de circulación. Que usted puede circular en su vehículo por ahí, sí puede, pero es un carril de emergencia. ¿Qué significa eso? Que es si yo quiero adelantar un vehículo que quedó varado en el carril por el que yo voy y lo quiero adelantar, quiero hacer la maniobra. Si viene una ambulancia y necesita adelantar de rapidez en un trancón o algo, se va por la berma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Colombia acostumbramos a usar la berma como otro carril y nos vamos por toda la berma. Generalmente la berma no tiene la misma estructura de pavimento que el carril. Su estructura es un poco menor, de menor calidad. No sé si ustedes de pronto se han fijado que es como más áspera, ¿sí? Donde existen bermas, ¿sí? Donde existen bermas, ¿sí?
siempre se utiliza la berma para maniobras de adelantamiento, maniobras de seguridad, tratar de adelantar vehículos porque hubo un accidente, cosas así. No es otro carril. O si un vehículo se quedó varado y alcanzó a hacerse a la orilla, pues se hace en la berma para no interrumpir el tráfico, y en la berma puede esperar que venga la grúa o que cambie la llanta, bueno, lo que le suceda, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No confundan la berma, ¿sí? No confundan la berma como otro carril, a pesar de que se use como otro carril, ya, pero eso ya va más como en la cultura de nosotros, ¿sí? Bueno, y no solo acá nosotros, eso se ve en muchos lados, ¿sí? En muchas partes del mundo. Listo, este es el ancho de berma. Entonces, ¿cómo se usa esta tabla? ¿Sí? Lo mismo, dependiendo del tipo de vía, dependiendo del tipo de terreno, y la velocidad, yo tengo bermas. Entonces, fíjense, por ejemplo, para una vía, lo mismo ejemplo, para una vía secundaria, velocidad de 40, ¿sí? Si el terreno es montañoso, escarpado, la berma es de 50 centímetros. Generalmente eso es lo que se le pone, 50 centímetros, ¿sí? Si, obviamente ya dependiendo de lo otro, pues, si, no sé, si alguien está diseñando con una velocidad de 50, bueno, sigue siendo lo mismo, a menos de que haya decidido trabajar terreno ondulado, pero este terreno que ustedes tienen no es ondulado. O lo pueden interpretar como montañoso, lo pueden interpretar como escarpado, ¿sí? Más escarpado que montañoso, pero si alguien ya lo está trabajando montañoso, no hay problema. Si alguien decidió trabajar con velocidad de diseño 60, para el terreno montañoso la ver más de 1 metro, o en terreno escarpado de 50, ¿sí? Entonces, este cuadro junto con el de la sección transversal lo tienen que revisar ustedes, ¿sí? Tienen que tomar la decisión de qué es el ancho de berma que les corresponde, cuál es el ancho de calzada que les corresponde, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta para su diseño, ¿sí? Esto es importante, las bermas deben tener la misma pendiente transversal que el carril de circulación adyacente, bien sea en entretangencia o en curva. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van en un tramo recto con bombeo, la berma también, si esto venía con 2% negativo, pues la berma también debe ir con 2% negativo. Si ustedes están en una curva y la curva es así, ¿sí? Y la berma de este lado, no sé, digamos que están en peralte máximo 8%, entonces la berma va aquí adentro, llega a peralte también de 8%. Es decir, es como una prolongación del carril, solo que su superficie es más feita entre comillas, ¿sí? O sea, es de menor calidad. ¿Alguien me pregunta aquí algo? Sí, me preguntan acá que si hay bermas hasta del mismo ancho que un carril, sí puede haber. Me faltó aclarar. Esta tabla que les muestro acá son los valores mínimos de berma. Ustedes pueden tener bermas o pueden diseñar bermas que son casi igual de ancho a un carril, sí lo hay. Lo que dice su compañero tiene razón. Existen bermas que pueden ser bastante anchas, ¿sí? No es tan común, pero sí las hay. Entonces, esta tabla me da los valores mínimos. Es decir, si ustedes por alguna razón deciden diseñar una berma de 1 metro a 40, pues está bien, no está mal porque la norma le permite 50, pero obviamente recuerde, entre más distancia, pues la sección transversal va a ser más grande y el talud probablemente les quede más grande. No quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero obviamente hay que tener cuidado, sobre todo por el tipo de terreno en el que yo les di para trabajar. Pero se puede, sí se puede, obviamente. Lo que no pueden es menos de este valor. Es decir, si ustedes ven esta tabla, sus vías sí van a necesitar berma. Si alguien me hace la vía sin berma, pues está mal, porque por norma les exige berma, ¿sí? Y recuerden, si la berma está en un tramo recto que tiene bombeo, la berma sigue con ese mismo valor del bombeo. Si estamos en un tramo curvo y vengo con peralte menos 8%, esa berma que luego sigue ahí, también va con menos 8%. Es decir, es una prolongación del carril. Es como, entre comillas, pero no lo interpreten así. Entre comillas es otro carril, ¿sí? Pero recuerden que está configurado para que funcione de otra forma, que preste otro servicio. Entonces, no es que me vayan a escribir si les hago una pregunta sobre la berma, que es otro carril de la vía, porque está mal, ¿sí? Obviamente funciona como otro carril, pero no se debe usar así. Esa es como digamos que la mejor forma de decirlo. Pareciera otro carril, pero no funciona así. Funciona, ya les dije, para maniobras de emergencia, para proteger para proporcionar protección al pavimento de sus capas inferiores, permite que se pueda hacer maniobras de adelanto, en caso de que un vehículo quede varado, pues se pueda ahí parquearse, entonces tengan en cuenta eso. Y aquí están los valores mínimos. Generalmente, pues ustedes diseñan generalmente con el mínimo, ¿sí? Porque es menos espacio, les va a salir menos talud y bueno. Para el proyecto es beneficioso diseñar con el mínimo de estos anchos porque la sección nos va a quedar más pequeñita y más conservadora. Listo. Las cunetas, bueno, todos sabemos qué son las cunetas, pero vamos a ver la definición. Son zanjas abiertas, sí, obviamente, en el terreno, revestidas o no, lo que les decía, ustedes han visto cunetas que son de concreto, ¿sí?
o cunetas que están hechas con el mismo material del suelo, el suelo como el canalito en el suelo, ¿sí? Del mismo material del suelo, que recogen y canalizan longitudinalmente las aguas superficiales. Obviamente cuando llueve escurre el agua y se supone que esa cuneta debe tener una inclinación para que lleve el agua hasta la alcantarilla, ¿sí? Sus dimensiones y formas se deducen de cálculos hidráulicos, es decir, nosotros como diseñadores geométricos no calculamos la cuneta. Quien nos da las dimensiones de la cuneta es el diseñador hidráulico. Él nos dice esta cuneta debe ser de estas dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que la dimensión, recuerden ustedes de sus clases de acueductos, y supongo que ya están viendo acueductos, cuando vean acueductos, o bueno, de hidráulica, la fórmula de caudal, el caudal me define un área. Entonces si yo quiero transportar un determinado caudal, necesito un área específica. Entonces con esa relación de caudal y área, pues a mí me sale cuánto debe ser la sección transversal de esa cuneta, ¿sí? Generalmente es una especie de L, no sé si la han visto, ¿sí? Es como, fíjense que aquí la forma en que hacen las cunetas, yo sé que está pequeñita, pero miren la forma en que hacen las cunetas, ¿sí? Como si fuera una L. Esa es la forma típica, no todas son así. Existen cunetas que son triangulares, existen cunetas que son como hexagonales, existen cunetas curvas, ¿sí? O sea, media circunferencia, medio hexágono, medio triángulo. ¿De qué depende? Vuelvo y repito, depende del diseñador hidráulico, ¿sí? El más común es, disculpe que me vaya para atrás, la más común, una donde se vea grande. Esta es la más común, ¿sí? Esta formita que se ve acá. Esta es la más común, pero no siempre debe ser así. Existen cunetas de diferentes formas. Y repito, eso me lo define a mí el diseñador hidráulico. No yo como, obviamente uno como diseñador geométrico también tiene experiencia y cuáles han sido las formas de cunetas que más se usan, pero es el diseñador hidráulico el que me da las dimensiones. Yo en algún momento tuve que calcular cunetas. Cuando estaba empezando a trabajar, cuando uno empieza como ingeniero, trabaja de todo lo que le salga como ingeniero y le dicen, calcúleme la cuneta y calculemos la cuneta. ¿Sí? Y no es tan complicado el cálculo, ¿sí? No es tan complicado, hay como una formulita y uno ahí, lo que sí necesita uno saber, obviamente no estoy meritando ningún trabajo, lo que sí necesita uno saber son las precipitaciones, ¿sí? Porque yo necesito sacar un caudal, ¿y cómo va a sacar el caudal? Pues teniendo en cuenta, toca hacer un análisis de precipitaciones, ¿sí? Por ejemplo, ustedes recordarán sus clases de hidrología, cuando les daban las precipitaciones anuales, mensuales, y calculaban un hidrograma unitario, sí, que habían ciertas áreas, que había un área que estaba, generalmente el hidrograma unitario era un triangulito, ¿sí? Pues la forma más típica era un triángulo, y había una zona escorrentía, una zona, bueno, todas esas cosas que uno ve por allá en hidrología, utiliza esos criterios para poder definir el caudal, y con ese caudal ya define uno el área de la cuneta, ¿sí? Bueno, eso es lo que me acuerdo, porque ya pues hace mucho que vi hidrología, y ya uno pues también se le olvidan las cosas, ¿sí? Sobre todo cuando uno pues no sigue trabajando como en esas áreas. Fíjense, la pendiente mínima es 0.5%, la pendiente longitudinal. ¿Por qué? Porque recuerden que la pendiente mínima de una tangente vertical es 0.5%. Entonces, ¿qué quiere decir? La cuneta preferiblemente debe llevar la misma pendiente de la vía en la que está. ¿Sí? ¿Me explico? Si ustedes van en una pendiente de 10%, no le van a diseñar una cuneta con pendiente de 5%. ¿Para qué? Porque van a tener que hacer un escalón ahí y eso no tiene sentido. Es decir, si la vía va subiendo, la cuneta va subiendo. Si la vía va bajando, la cuneta va bajando. ¿Con cuál? Con la misma pendiente de la vía. Es lógico, ¿sí? Eso es lo que dice. Pero si por alguna razón no tuviese que llevarla, por alguna razón X o Y, no se pudiese hacer con la misma pendiente, pues obviamente hay que verificar que cumpla por pendiente mínima y por pendiente máxima. ¿Cuál pendiente mínima? 0.5%. ¿Y cuál pendiente máxima? Lo mismo que en curva, en diseño en perfil. La que me permita la norma según la velocidad de diseño y el tipo de vía y el tipo de terreno. Listo. Los taludes. ¿Qué son los taludes? Los taludes son, digamos que son las estructuras, ¿sí? Por llamarlas de alguna forma, de suelo que se generan a través de compactación para hacer el cierre de la vía y unirla con el terreno natural, ¿sí? Y ahí es donde me aparece a mí, donde el talud se junta con el terreno natural, es donde aparecen los chaflanes, ¿sí? Y cuando si yo graficara los chaflanes de cada borde, lo que me va a dar a mí es el corredor. Eso lo vamos a hacer en AutoCAD. Y eso es lo que les decía que se conoce como taludes infinitos, cuando ese talud es muy grande, ¿sí? Y ahorita vemos una imagen para explicar un poquito de eso, para que quede más claro. Los andenes y separadores, bueno, todos sabemos qué son los andenes y qué son los separadores. Obviamente, es muy diferente, o nosotros, para que lo tengan en cuenta, para que no genere confusión. Nosotros, los criterios que estamos viendo, estamos diseñando vías, ¿sí? Obviamente, sí, obviamente es muy obvio lo que acabo de decir, yo sé.
pero son vías, generalmente son vías intraurbanas, o sea, fuera de la ciudad, ¿sí? Por ejemplo, para comunicar, si me pidieran a mí haga el diseño de una vía nueva entre San Gil y Barichara, algo así, ¿sí? Si a mí me piden el diseño para una vía dentro de la ciudad, algunos de estos criterios cambian. ¿Cuáles criterios? Porque vamos a lo que voy a hablar acá, los andenes. No es lo mismo diseñar un andén para una vía como San Gil Barichara que para diseñar una vía entre el centro de Bucaramanga y Piedecuesta. ¿Sí? Es totalmente diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nivel urbano existen otros manuales. Existe el manual de espacio público, el manual de diseño urbano, que ya tiene que tener en cuenta unos anchos diferentes de andén. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar en personas con discapacidad, tengo que pensar en que van a haber rampas de acceso a casas, rampas de acceso a negocios, probablemente vamos a encontrar postes de alumbrado público, probablemente vamos a encontrar otros elementos, ¿sí? Entonces el diseño es diferente un poco del urbano a lo intraurbano, ¿sí? Entonces, sobre todo en esto que vamos a hablar de los andenes. Entonces, los andenes y separadores peatonales son de uso restringido en áreas rurales, dado el escaso número de peatones, lo que les decía. En estas vías, probablemente, no sé si ustedes, pongo este ejemplo, pues porque es una vía que conozco, la vía de San Gil Barichara, si han pasado por ahí, no tiene andenes. No hay andenes. ¿Por qué? Pues porque por ahí uno nunca ve caminando a nadie. Obviamente sí habrán personas que caminan, los que viven en las fincas cercanas o los que, no sé, salen a caminar por esa vía, ¿sí? Pero no es común ver andenes. Obviamente, ya si hablo de a nivel urbano, pues sí deben haber andenes, ¿sí? Entonces, el ancho requerido por una persona es 0.75 y para garantizar el cruce de las personas, su ancho total debe ser mínimo 1.50. La elevación respecto de la corona adyacente debe estar entre 0.10 y 0.25. Obviamente, ¿qué me está diciendo? Que el andén, ustedes han visto que el andén siempre está un poquito más levantado que respecto al nivel de la vía, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Que cuánto debe estar levantado, 0.10, 0.25. Y esto no es tan cierto a nivel urbano. A nivel urbano, el mínimo ancho de andén permitido es 2 metros, ¿sí? Por norma, por el plan, por lo menos en Bucaramanga, por el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, le exige mínimo andenes de 2 metros. ¿Sí? Si usted diseña un andén de menos de 2 metros, probablemente su diseño se lo rechacen. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, nosotros los criterios, la gran mayoría de criterios, aunque lo del radio, lo de pendientes que hemos visto sí aplica para urbano e interurbano, pero este de andenes sí es más, este que estamos viendo es más para esas vías como la que les pongo el ejemplo, San Gil Barichara. ¿Sí? Si ya quiero hacer el diseño a nivel urbano, tengo que no solo mirar el manual de diseño métrico, sino tengo que ver el manual de espacio público o manual de diseño urbano de la ciudad en la que yo voy a trabajar, porque eso es otra cosa. No todas, no, a nivel urbano no todos se rigen por el mismo manual. Existen diferentes manuales, aunque todos son muy parecidos, pero siempre hay que revisar el de la ciudad en la que usted está trabajando, ¿sí? De pronto no es lo mismo hacer un diseño de una vía urbana en Bogotá que hacer el diseño de una vía urbana en Bucaramanga. Pueden cambiar ciertas cosas, ¿sí? Probablemente radios de giro o pendientes no cambien, pero sí cuánto debe ser el ancho del andén, qué pasa si debe tener un separador central o no, si usted quiere ponerle árboles en el separador central o no, no siempre se puede, eso hay que verificarlo de norma. Entonces, hay ciertas cosas que usted debe referirse a la norma específica de cada ciudad. Uno diría, pero estamos todos en Colombia, sí, pero cada ciudad tiene sus propias especificaciones, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Listo. Los separadores de calzada, bueno, también los conocemos, es la franja central, ¿sí? Que me separa las calzadas. Generalmente son en vías primarias, ¿sí? En una vía secundaria no le va a hacer separador, ¿sí? Son en vías primarias de doble calzada. ¿Y cuál es su función principal? Además de separar las calzadas, pues es como un resguardo para los peatones. ¿Por qué? Porque generalmente al ser vías doble calzada, pues son bastante anchas y de pronto un peatón no alcanza a pasar las dos calzadas en una sola maniobra y le toca pasar la primera calzada, esperar en el separador y luego sí pasar la segunda. Entonces, eso es parte del separador. Los separadores, ¿qué ancho tienen? Depende, digamos que existen diferentes tipos de separadores, dependiendo de qué, dependiendo de su uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero que en el separador central tenga una franja verde amplia que permita la caminata a las personas y todo, pues obviamente va a necesitar un ancho mucho más grande. Pero si yo solo lo necesito para separar, pues va a tener un espacio mínimo. ¿Cuánto es el mínimo del separador? Generalmente lo mismo que les decía acá, 1.50, ¿sí? Ese es el mínimo, ¿sí? Que me sirva para que dos personas estén paradas ahí, eso es. Ya si yo le quiero meter más elementos de urbanismo, árboles y eso, pues obviamente el separador se va a ir ampliando más, ¿sí? Esto es importante, la línea de chaflanes. ¿Qué es la línea de chaflanes? Entonces, si yo uniera cada uno de los chaflanes de todas las secciones, me va a aparecer esta línea acá por cada lado, ¿sí? Y esta línea acá por el otro lado, ¿sí?
¿Y eso qué me está indicando? Me está indicando hasta dónde tengo yo que excavar. La vía es esto, pero realmente yo tengo que excavar hasta estos bordes, ¿sí? ¿Y eso qué me está diciendo? Si a mí me pasara que esto realmente sale una nube acá y vuelve y baja, eso es lo que se conoce como talud infinito. Vuelvo y repito, si esta línea no fuera así tan pegada, si nos empieza a alejar del borde de vía, se aleja y luego vuelve y baja, esta nube me está diciendo que yo tengo que excavar todo eso para meter en mi sección transversal, y eso es bastante drástico, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como taludes infinitos. Es decir, que el talud es tan largo que nunca me toca el terreno natural, nunca lo encuentro. Entonces, ahí es cuando se toma la decisión de o mover la planta o mover el perfil, y si no se puede mover la planta y el perfil, entonces hay que poner un muro de contención para contener ese terreno y no llevar el talud hasta el infinito, ¿sí? Obviamente no es que sea infinito, pero se llama infinito porque ya la longitud es muy amplia. Entonces, yo generalmente, ¿qué les exijo? Cuando estamos haciendo las secciones transversales, yo les digo que manejemos taludes máximos de 25 metros a cada lado. Y ya 25 metros es bastante, pero bueno, teniendo en cuenta que es un terreno bastante escarpado como para que ustedes tengan un poco más de maniobra. Es decir, que si yo midiera cuál es la distancia que hay desde el eje hasta este borde, lo máximo que pueden tener es 25 metros. Y si yo midiera la distancia horizontal que hay desde el borde, desde el eje hasta este borde, ¿sí? Sería lo máximo que les va a permitir es 25 metros a cada lado, ¿sí? Más tienen entonces, ¿cómo modifican eso? ¿Cómo disminuyen eso? Moviendo la planta o moviendo el perfil. Preferiblemente, bueno, depende, eso no, digamos que no hay como una fórmula mágica para decir cómo bajo esos taludes si es que los tengo así de grandes, ¿sí? Eso es, hay que empezar a mirar muestras. ¿Por qué aquí hay tanto corte? Es que el perfil me está quedando un pico ahí, bajemos ese pico. Para bajar ese pico tengo que mover un poquito la planta. Bueno, empieza, ¿sí? Entonces, es parte del proceso, ¿sí? Digamos que eso lo vamos a hacer el viernes, ¿sí? Vamos a generar, el viernes vamos a ponerle los bordes de vía sobre ancho, generar la sección tipo, vamos a hacer una sección tipo, después haremos las otras y les explico cómo generar el corredor, ¿sí? Entonces, y la línea de chaflanes, pues son esos bordes, y lo que me están dando es el ancho de la explanación. ¿Qué es lo que yo voy a excavar? Recuerden, la explanación es mucho más pequeña en ancho que el ancho de vía. El ancho de vía siempre es mucho más grande, ¿sí? Que es la franja de terreno que yo tendría que comprar para construir a futuro toda la vía que voy a necesitar, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de talud infinito. Esperemos que no tengamos ese problema, ¿sí? Para que no tengan que empezar después a modificar planta y perfil, ¿sí? De ahí que sea muy importante que la planta les quede, lo que siempre se les decía, traten de que el eje de la vía quede lo más cercano posible a la línea de cero hasta donde pueda, cumplanlo entre tangencias mínimas y máximas, rayos mínimos y rayos mínimos, relación de rayos, bueno, todas esas cosas que les exigí para el diseño en planta para empezar a evitar que tener problemas cuando vayamos llegando ya a la parte de secciones transversales y volúmenes. Listo. Y a raíz de esos, dependiendo de cómo yo configure la vía, la rasante con el terreno natural, me aparecen diferentes tipos de secciones. Esto ya de pronto es conocido para ustedes de topografía, ¿sí? Entonces, yo tengo una típica sección en corte, ¿sí? Tengo que cortar todo este terreno para poder meter mi sección. Tengo una sección en corte, pero en ladera, ¿sí? Fíjense, acá no tengo como el talud, pero acá sí. Tengo una sección mixta donde tengo terraplén y tengo corte, ¿sí? Y tengo una sección totalmente en terraplén. La sección puede ser cualquiera de esas, ¿sí? Porque obviamente va a depender de la configuración de la vía. ¿Qué me toca hacer a mí? Calcular áreas en corte, áreas en terraplén y luego calculo volúmenes, ¿sí? Eso es lo que es parte de lo que vamos a revisar y a mirar, ¿sí? Vuelvo y repito, algo de esto ustedes deben recordar de topografía, de pronto no se acuerdan totalmente, pues porque siempre hay cositas que no se les olvidan, pero no les debe ser tan extraño a ustedes estas definiciones de corte, terraplén, ¿sí? Listo, volvamos a repetir. ¿Qué son los chaflanes? Son los puntos donde los taludes de corte o terraplén encuentran el terreno. Es decir, esto es un chaflán, acá. Esto es otro chaflán. Este es un chaflán. Este sería un chaflán de corte. Este sería otro chaflán de corte. ¿Por qué? Pues porque es una sección totalmente en corte. Este sería un chaflán en terraplén, ¿sí? Porque viene un tramo en terraplén. Y este sería un chaflán en corte, ¿sí? Acá tengo un chaflán en corte y aunque no parezca, aquí siempre donde encuentre la sección transversal del terreno natural es un chaflán. Este sería un chaflán de corte también, ¿sí? Lo podemos llamar así. Este sería un chaflán de terraplén y este sería un chaflán de terraplén. Y cuando yo grafico en planta estos bordes, o sea, mío desde el eje hasta donde está ese borde, es lo que me sale esto de acá, me sale la línea de chaflanes. Eso es. De esa forma, ¿qué es lo que yo estoy graficando?
mido la distancia, aquí hay un eje, ¿cierto? Mido la distancia desde el eje hasta el chaflán, a la izquierda y a la derecha, y voy marcando en cada sección. En la sección kilómetro 0 más 0,0, a la derecha el chaflán está a 5 metros, a la izquierda está a 4 metros. Listo, voy marcando. Luego, en la sección kilómetro 0 más 10, el chaflán de la derecha está a 2 metros y el chaflán de la izquierda sigue a 4 metros. Y así, luego uno esos punticos de los bordes y me da lo que se llama el corredor o la línea de chaflanes. ¿Qué son los ceros? Los ceros son aquellos puntos de paso de corte a terraplén o viceversa. Fíjense, acá sigue siendo corte, corte, terraplén, pero acá sí tengo diferente, terraplén y corte. Este punto de acá, que es donde estoy pasando de terraplén a corte, es un punto de cero. No siempre el punto de cambio de corte a terraplén va a estar donde está el eje de la vía. Puede estar a la izquierda del eje o a la derecha del eje. En esta imagen coincide casi que está en la mitad, pero no siempre es así, ¿sí? Entonces, este punto de acá, donde paso de terraplén a corte, o viceversa, donde paso de corte a terraplén, es lo que se conoce como un punto de ceros. Y luego tengo la cota de trabajo. ¿Qué es la cota de trabajo? Es la diferencia entre aquí siempre me pone a dudar, ¿es cota roja menos cota negra o cota negra menos cota roja? Creo que lo tengo al revés. Creo que la cota de trabajo es cota negra menos cota roja, ¿sí? Si no estoy mal. A ver. Si yo tengo... Si los cortes son negativos, para que sea negativo quiere decir que la cota... No, mentiras, está bien como está ahí, está bien. Entonces, la cota de trabajo yo tengo la cota roja, que es la cota roja, la cota del eje acá, donde está, ¿sí? Si yo trazo aquí un eje, ¿sí? Una línea central, la cota roja es la cota de la rasante en el eje. Y la cota negra es la cota del terreno en el eje. Entonces, los cortes siempre me van a dar negativo, es decir, cota roja menos cota negra, si me da negativo ese valorcito, quiere decir que tengo un corte. Si hago cota roja menos cota negra y me da positivo, quiere decir que tengo un terraplén, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los cortes siempre se trabajan con signo negativo y los terraplenes se trabajan con signo positivo. Eso lo vamos a necesitar ahorita en los cálculos que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, alguien me escribe acá. Ya les explico lo de las cotas aquí en el tablero, para que me entiendan. Así de paso me levanto tantico porque está abriendo como la cabeza. Le borro el tablero, que es que mi hijo a veces se pone a jugar en él. Entonces, digamos que yo tengo una sección transversal. Este es el terreno natural. ¿Sí? Algo así. El suelo. Creo que está... Pero porque si no, cambio el video, porque si no es que... O sea, ustedes ven bien, pero cuando les salga el video, les sale al revés. O sea, cuando estén viendo el video. Ya. Entonces, ese es el terreno natural y digamos yo tengo la siguiente sección transversal. Vamos a hacerla primero en terraplén. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Todo esto que está acá, yo lo voy a rellenar y los vehículos van a circular por acá, obviamente, ¿no? Esto es el talud, ¿sí? Esto es el chaflán. Este punto acá es el chaflán, ¿sí? Y yo acá tengo el centro. Esto es lo que se conoce como centerline o centro. Y entonces, ¿qué me está diciendo? Esta altura entre este punto y este punto, o sea, entre acá y acá, se conoce como cota de trabajo. Eso es la cota de trabajo. Y esta de acá se conoce como la cota roja
Y esta de acá se conoce como la cota negra. Donde la rasante, o sea, la vía toca el eje, ¿sí? Es la cota roja. Y donde el terreno toca el eje es la cota negra. Entonces, la cota de trabajo es igual a la cota roja menos la cota negra. Esa es la forma. Entonces, de esta forma calculamos la cota de trabajo. Entonces, lo que les decía, si la cota de trabajo es positiva, tengo terraplén. Fíjense, cota roja menos cota negra, esta cota es más grande que esta, ¿sí? Porque está más arriba. Entonces, si esto me da positivo, tengo terraplén. Pero si me da negativo, es decir, cota roja menos cota negra, para que esto me dé negativo, quiere decir que esto está por debajo del terreno natural. Eso es corte. Entonces, esto es corte. Entonces, esa es la definición de cota de trabajo, ¿sí? Ya ahorita les hago un esquema para una sección en corte, pero implica lo mismo. Ahora ahí si están copiando, que terminen de copiar. Recuerden, este de acá y este de acá son los chaflanes, ¿sí? Chaflán izquierdo, chaflán derecho. Una cosa, esta cota de trabajo, repito, puede ser, pregunta, se trabó el video, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya saben, ya creo que me ha pasado, voy a reiniciar el computador, me toca reiniciarlo, ¿sí? Ya espérenme tantico y ya, bueno. Vale, profe. No se vayan todavía.